cordial saludo, muchachos de el curso de Electrónica 1 de las Unidades Tecnológicas de Santander. En este video vamos a ver las generalidades del modelo matemático de una fuente AC para poder comenzar a trabajar formalmente con los rectificadores, que son circuitos donde se usan los diodos. El propósito de esta clase es que todos manejemos el mismo lenguaje en cuanto al modelo matemático de una fuente AC. Entonces vamos a decir que tenemos una fuente AC que vamos a llamar BF. Es una fuente de voltaje. Supongamos que estamos conectando una resistencia en paralelo y que vamos a medir el voltaje en la resistencia, que es exactamente el mismo voltaje BF. Ese voltaje BF lo vamos a modelar como BP por el seno de omega t, cuya curva es una onda senoidal. Esta onda senoidal tiene un voltaje máximo, el voltaje máximo al que sube, que sería BP, que es el voltaje pico. Entonces siempre tengan en cuenta que la onda senoidal sube hasta BP y baja hasta menos BP. Y que en la fórmula matemática ese voltaje pico al que sube la onda es el mismo número que está acompañando a la función seno de omega t. También la función seno de omega t la estoy graficando con respecto al tiempo. Omega es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia de la señal. Y la frecuencia de la señal es igual a 1 dividido entre el periodo. Y el periodo en la gráfica es el tiempo que se demora la onda senoidal en completar un ciclo. Entonces tenemos modelada ya completamente la onda senoidal. Por ejemplo, si les digo que BF es igual a 80 por el seno de 500 pi-t, entonces quiere decir que es una onda que sube y baja hasta 80 y menos 80, porque el número que está acá es el voltaje pico y el número que acompaña aquí a t es omega. Entonces quiere decir que omega es igual a 2πf, que es igual a 500pi. Y de ahí entonces puedo despejar f, que es igual a 500pi sobre 2pi, que sería igual a 250 Hz.
por lo tanto el periodo es igual a 1 sobre 250. Segundos. Entonces este punto acá en el tiempo, de acá hasta acá, sería 1 sobre 250 segundos. Ustedes pueden hacer en sus propios apuntes el cálculo de ese valor. Vamos a establecer dos valores importantes en las señales que vamos a trabajar en este curso. El voltaje promedio de una señal, que lo vamos a denotar como VDC, y va a ser igual a 1 sobre el periodo de la señal por la integral de la señal. Vamos a llamar a la señal BT, el periodo sobre la integral sobre un periodo, y el voltaje eficaz que lo vamos a denotar como VRMS, que es igual a la raíz de 1 sobre el periodo por la integral de la señal en un periodo de la señal al cuadrado. Si nosotros metemos una onda senoidal a estas fórmulas, es decir, sacamos el voltaje promedio de una onda senoidal y el voltaje eficaz de una onda senoidal, nos va a dar que en una onda senoidal el voltaje de C es 0 y el voltaje RMS es igual a este voltaje pico dividido en raíz de 2. Y ese voltaje RMS, si tenemos aquí una onda senoidal y una resistencia, entonces sería lo que mediría un multímetro en el laboratorio. Si colocamos el multímetro configurado en VAC, entonces lo que el multímetro mediría sería el voltaje RMS. Entonces, para terminar este video, quiero resumir algunos puntos importantes. Primero, tener en cuenta siempre que si yo les doy la fórmula de la onda senoidal, el número que aparece aquí multiplicando a la función seno es el voltaje pico. Este número de acá es este voltaje que sube hasta donde sube la onda y baja la onda. La onda senoidal siempre va a comenzar en 0. Si ustedes se dan cuenta, si el tiempo vale 0, el seno de 0 es 0, el seno de 0 es 0, entonces me queda voltaje igual a 80 por 0 igual a 0. Y el voltaje máximo es Vp, que sería cuando la onda, si la miro en grados, va en 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1, entonces 80 por 1 es 80. Entonces siempre el número que está acompañando a la función senoidal es el voltaje pico. Segundo, si yo les doy una fórmula de una onda senoidal en función del tiempo, el número que está acompañando a la T es omega, y teniendo ese omega ustedes pueden despejar la frecuencia, y teniendo la frecuencia pueden despejar el periodo. Es decir, si yo les doy la fórmula, ustedes ya pueden dibujar la onda.
porque ya tienen el voltaje pico y el tiempo que se demora un ciclo. También podría yo hacer ejercicios al contrario, que yo les dé la onda y ustedes me digan cuál es la fórmula. Si yo les hubiera dado esta onda, ya saben que el 80 es este número, y les hubiera dado 1 sobre 250 segundos, que es el periodo, con el periodo allá en la frecuencia y con la frecuencia allá en la frecuencia angular, y la colocan acá. Segundo aspecto importante para saber que en una onda senoidal el voltaje de C es 0, el voltaje promedio. Es como si yo cogiera todos los puntos en un periodo y le sacara el promedio. Todos los puntos positivos van a ser de alguna forma como eliminados por los puntos negativos si yo saco el promedio, ¿sí? Entonces, si yo sacara ese promedio me daría 0, pero el voltaje eficaz en una onda senoidal va a ser igual a este voltaje pico dividido en raíz de 2. Siempre recuerden que voltaje pico es mayor que el eficaz. Grábense eso, voltaje pico siempre es mayor que el eficaz, para que cuando piensen, si multiplican o dividen por raíz de 2, entonces si van a pasar de voltaje pico a voltaje eficaz, pues el voltaje eficaz es igual a voltaje pico sobre raíz de 2 porque es más pequeño. Pero si tienen el voltaje eficaz y van a pasar a voltaje pico, entonces en este caso el voltaje pico es igual al voltaje eficaz por raíz de 2. Pasaré a multiplicar. Y lo tercero que deben tener en cuenta es que lo que mide un multímetro no es el voltaje pico. Esto sería lo que muestra un osciloscopio. Pero lo que mide un multímetro no serían los 80. Lo que mide el multímetro serían, en este caso, el voltaje eficaz de esta onda. En este caso, el voltaje RMS, en el ejemplo, para esta misma BF, para BF de este ejemplo, entonces el voltaje pico es 80 y por lo tanto el voltaje RMS es igual a 80 sobre raíz de 2. Y esto sería lo que mediría un multímetro si yo lo conecto en la resistencia. O bueno, si conecto el multímetro sencillamente a medir el voltaje de la fuente. Entonces espero que hayan comprendido el modelo matemático que vamos a usar en una fuente AC. Siempre las fuentes AC, voltaje promedio 0, voltaje RMS, voltaje pico sobre raíz de 2. Y ya sabemos cómo hacer el dibujo de esa fuente. Físicamente es una fuente que con una referencia neutra cambia a un voltaje positivo y un voltaje negativo. Y algo muy importante, es una onda alterna. Es decir, el voltaje está subiendo y bajando constantemente. Cuando el voltaje sube, vamos a decir que el voltaje es positivo. Y cuando el voltaje baja, vamos a decir que el voltaje es negativo. Si lo miramos desde el punto de vista de la corriente y establecemos el sentido de la corriente, un sentido de la corriente, quiere decir que durante el ciclo positivo de la onda, la corriente iría hacia un lado. Y durante el ciclo negativo, la corriente iría hacia el otro lado. O sea, la corriente también es alterna. Hay veces, si establecemos un sentido convencional de la corriente, entonces la corriente iría hacia un lado y hacia el otro, que significaría físicamente que los electrones van hacia un lado o hacia el otro lado. Con esto damos por terminado esta parte de fuentes AC.